Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela Siaca. Bienvenidos a una nueva cursada de farmacología. Hoy nos toca ver inhibidores de la síntesis de proteínas. Es una clase bastante corta que incluye dos grupos de fármacos, pero tiene varias cositas a recordar. En primer lugar, como características generales, estos dos grupos de fármacos comparten ciertas características, ¿sí? En primer lugar, ambos dos inhiben la síntesis proteica, pero van a tener como diferencia el lugar, el sitio al que se unen. Son bacteriostáticos, ¿sí? Lo que significa que no inhiben, no lisan a la bacteria, sino que inhiben su crecimiento y su multiplicación. Son de amplio espectro. Lo que nos hace la definición de amplio espectro es que cubren bacterias intracelulares, ¿sí? Microorganismos intracelulares, y su acción depende del tiempo y no de su concentración. El primer grupo de fármacos que vamos a ver es en los macrólidos. Los que más nos importan son la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. La eritromicina es el fármaco original. La claritro y la citro son derivados semisintéticos, lo que significa que tienen algunas mejoras en cuanto a la farmacocinética. Las que tenemos abajo, la fidaxomicina, es una droga que únicamente se utiliza para el tratamiento de Clostridium difficile, pero no está disponible en Argentina. Espiramicina, tacrolimus y sirolimus se encuentran en este grupo porque comparten características estructurales con los macrólidos. El mecanismo de acción de estos fármacos es inhibir la síntesis proteica. Se unen de manera reversible a la unidad 50S. Estos fármacos no inhiben per se la síntesis, sino que lo que hacen es impedir la translocación de una cadena peptídica recientemente sintetizada a otro lado para continuar con el ciclo de la síntesis. Y como habíamos dicho anteriormente, son bacteriostáticos, pero a altas dosis pueden ser bactericidas. El espectro de estas drogas, en primer lugar tenemos a la eritromicina, que cubre cocos gram positivos, no cubre SAMR, que es LSA áureo metilino resistente, eso lo vamos a ver en la clase de resistentes. Algunas cepas de S-pneumoniae también son resistentes debido a el extenso uso de la eritromicina para enfermedades pulmonares. Cubren también bacilos gram positivos como Clostridium, Corynebacterium, Listeria. Por otro lado, la claritromicina cubre un poco mejor gram negativos, Haemophilus influenza, Moraxella, Helicobacter pylori, sí, es la primera línea dentro del tratamiento de Helicobacter pylori. Y la citro cubre también Haemophilus influenza y Toxoplasma. Todos los tres son buenos cubriendo microorganismos intracelulares. Cuando hablamos de intracelulares nos referimos a Listeria, Mycoplasma, Mycobacterium y Clamidia. Y como regla general, los macrólidos concentran y se acumulan 100 veces más en bacterias gram positivas que en gram negativas. Los mecanismos de resistencia son aquellos de los cuales la bacteria se vale para impedir la actividad del antibiótico. En primer lugar es bombeo activo, es decir, que la bacteria encuentra una manera de bombear el fármaco desde su interior hacia afuera. La protección ribosómica, que es un mecanismo por el cual la bacteria modifica el sitio de unión del antibiótico. Hidrólisis por esterasas y la mutación de la subunidad 50S, que es muy similar a la protección ribosómica, que ambos lo que hacen es modificar el sitio de unión. La farmacocinética vamos a verla por separado, de la eritro, de la claritro y de la citro, porque tienen algunas cosas que queremos destacar de cada una. Los tres se pueden dar tanto por vía oral como por vía intravenosa. En cuanto a la eritromicina, el ácido gástrico la inactiva, por lo tanto las presentaciones vienen conformadas con una cubierta entérica que la protegen del ácido gástrico y mejoran su absorción a nivel intestinal. Tienen una alta distribución en casi todos los líquidos corporales,
tienen una alta unión a proteínas, atraviesan placenta y leche materna. Se puede encontrar aproximadamente una concentración del 50% con respecto a la del plasma materno en la leche, y no cruzan barrera hematoencefálica. Tienen un metabolismo hepático e inhiben el CYP3A4, y quiero que lo recuerden porque esto nos va a importar para ver cuáles son las interacciones con otros fármacos. Tienen una eliminación principalmente biliar y en menor medida renal. La claritromicina tiene la misma vía de administración, pero tiene una mejor biodisponibilidad con alimentos. Tiene también una amplia distribución, atraviesa placenta y concentra en oído medio. Se metaboliza a nivel hepático, tiene un metabolismo saturable. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores concentraciones del fármaco, el metabolismo se va a detener. Se va a empezar a acumular fármaco no metabolizado y esto va a prolongar su vida media, lo cual también se va a ver implicado en los efectos adversos. Este fármaco también inhibe el CYP3A4, por lo tanto va a tener interacciones similares a la eritromicina. Más adelante vamos a ver cuáles son. Y la eliminación es principalmente renal, a diferencia del eritro, y hay que ajustarlo si el clearance es menor a 30 ml por minuto. Por último tenemos la acitromicina, se administra de la misma manera, tiene una amplia distribución, atraviesa placenta y tiene una importante concentración dentro de los fibroblastos. Esto va a generar mayor vida media. El metabolismo es hepático y la acitro no inhibe el CYP. Y la eliminación es principalmente biliar. ¿Cuáles son los efectos adversos? Toxicidad gastrointestinal. Generan diarreas, náuseas y vómitos, tanto la vía oral como la vía intravenosa. Generan un aumento de la motilidad intestinal. ¿Qué es el uso off-label? Es un uso farmacológico fuera de indicación. Como genera mucha motilidad intestinal, se usa a veces en la terapia intensiva fuera de su indicación farmacológica para el tratamiento de la gastroparesia diabética, sobre todo la eritromicina. Son hepatotóxicas, sobre todo el eritro, genera un patrón colestásico, 10 a 20 días luego de iniciar el tratamiento, pero que se suspende con la terminación del tratamiento antibiótico. Se suspende el antibiótico y termina la hepatotoxicidad. La toxicidad cardíaca se da porque prolongan el QT y generan riesgo de muerte súbita. Por lo tanto, esto también nos va a importar porque va a tener interacción con otros fármacos que tengan un efecto similar. Otros efectos adversos son la tromboflebitis en el sitio de inyección, reacciones alérgicas, sobre todo hipersensibilidad cutánea, y tinnitus y alteraciones auditivas, porque recuerden que la claritro concentra en oído medio. ¿Cuáles son las interacciones? Dijimos que a nivel del CYP estos eran fuertes inhibidores del CYP. Por lo tanto, al inhibir el CYP van a evitar que otros fármacos que se metabolizan por esta vía justamente se metabolicen. ¿Qué es lo que va a pasar si los otros fármacos no se metabolizan? Se prolonga la vida media. Entonces, al inhibir el CYP, prolongan la vida media de la carbamazepina, de los esteroides, de la ciclosporina, digoxina, etc. Vamos a tener que tener cuidado cuando se administran en forma conjunta. Y por otro lado, lo mismo sucede con la prolongación del QT. Hay que tener cuidado en pacientes que ya tienen síndrome del intervalo QT largo, situaciones de hipocalemia o de hipomagnesemia, cuando se administran conjuntamente con quinolonas o con antifúngicos. Y obviamente con antiarrítmicos, que son los principales arritmogénicos. ¿Cuáles son los usos terapéuticos de los macrólidos? Es la principal alternativa a la penicilina en pacientes alérgicos, ¿sí? Sobre todo en infecciones de vía respiratoria, tanto vía respiratoria alta como baja, en otitis media aguda también. Es la primera línea para el tratamiento de la toferina, de la tos convulsa, ¿sí? La eritromicina se da por 14 días tanto en pacientes con toferina como en todos sus contactos. También forma parte de la primera línea de tratamiento de Helicobacter pylori. La claritromicina forma parte de este
esta tríada, digamos, de antibióticos. Vamos a utilizar omeprazol, claritro y amoxicilina. También se utiliza para neumonía típica, recuerden que cubren bien intracelulares, y para uretritis y cervicitis. Bien, hasta acá fuimos con macrólidos. Esta es una representación de nosotros en estos momentos. Y seguimos con tetraciclinas. Las tetraciclinas también son fármacos que inhiben la síntesis proteica. Las vamos a clasificar de acuerdo a su generación en primera, segunda y tercera. La primera generación incluye a la tetraciclina, a la oxitetraciclina y a la clortetraciclina. La segunda generación incluye a la minociclina y a la doxi. Estas dos son derivados sintéticos, lo que significa, como habíamos dicho antes, que tienen algunas mejoras farmacocinéticas que vamos a ver más adelante. Y tercera generación es la tigeciclina. Las podemos clasificar también según su vida media, en acción corta, intermedia o larga. Cuando hablamos de acción corta, estamos hablando de una vida media de aproximadamente 6 a 8 horas. Es la tetraciclina, la oxitetraciclina y la clortetraciclina. La acción intermedia es una semivida de 12 a 14 horas, que es la demeclociclina. Y la acción larga incluye a mino y doxi, que tienen una vida media de aproximadamente 16 a 18 horas. El mecanismo de acción es bastante similar al de los macrólidos, también inhiben la síntesis proteica, pero esta vez por su unión a la subunidad 30S. Y de la misma manera son bacteriostáticos. El espectro. Cubren también mucho más gram positivos que gram negativos. Los gram positivos esta vez sí incluye a SAMR, sobre todo la doxiciclina. Incluye listeria, neumonía, piógenes, ¿sí? Y comparten resistencia con penicilina. Cubren también gram negativos, influenza, Haemophilus ducreyi, Vibrio cholerae. No olviden los intracelulares, también protozoos y anaerobios. Mecanismos de resistencia, los tres principales, es que van a tener menor penetrancia dentro de la bacteria o salida por bombas de flujo. Tienen protección ribosómica, ¿sí? O sea, se desplaza a la tetraciclina o se modifica el sitio de unión, y generan inactivación enzimática. ¿Cuál es la farmacocinética? Se administran por vía oral, aunque tienen absorción un poco incompleta. Hay que tener mucho cuidado cuando se administran con cationes divalentes. ¿Qué son los cationes divalentes? El calcio, el magnesio, el fósforo, el zinc, el hierro, ¿sí? Entonces, cuando un paciente les dice que está en tratamiento con hierro o que toma sales de bismuto o suplementos dietarios que contienen zinc, hay que tener mucho cuidado porque disminuye mucho la absorción de estos fármacos. La tigeciclina solo tiene presentación intravenosa, no se da vía oral. Tienen una amplia distribución, generan efecto antibiótico en casi todos los líquidos corporales, concentran en orina, en próstata, en células del sistema reticulo endotelial hepático, en vaso, en médula ósea, en huesos y dentina. Estos últimos dos quiero que los recuerden. Las tetraciclinas tienen la capacidad de concentrar en esmalte de dientes que todavía no salieron. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuál es la implicancia clínica que va a tener. Atraviesan placenta, atraviesan la leche materna, cruzan barrera hematoencefálica sin necesidad de que las meninges estén inflamadas. No se metabolizan, ninguna se metaboliza salvo la minociclina, que tiene un metabolismo hepático, y la eliminación es principalmente renal. Y minociclina y doxiciclina hacen circulación enterohepática. ¿Se acuerdan que yo les dije que minociclina y doxiciclina eran dos derivados sintéticos, con lo cual tenían algunas mejoras? ¿Cuáles son estas mejoras? Son tres y son que en primer lugar se absorben mejor por vía oral, concentran mejor en pulmón, y minociclina y doxiciclina tienen circulación enterohepática, o sea, que van a permanecer por un tiempo luego de ser retirados, ¿sí? Una vez que se metabolizan, permanecen en la circulación un tiempito más. Los efectos adversos son la toxicidad gastrointestinal,
irritación, diarreas, náuseas y vómitos. Puede generar úlceras esofágicas, ¿sí? Y alteración de la flora, sobre todo en tratamientos a largo plazo. ¿Por qué? Algunas tetraciclinas se absorben de manera pobre, por lo tanto hay un restante que queda a nivel intestinal. Ese restante que queda a nivel intestinal, sobre todo en tratamientos a largo plazo, va a generar alteración de la flora entérica, ¿sí? Por lo tanto, barre la flora y permite el crecimiento de un microorganismo que vamos a tener que recordar siempre que hablemos de antibióticos, que es Clostridium difficile, ¿sí? Por lo tanto, esto nos va a generar una complicación importante que es la colitis pseudomembranosa. También pueden generar toxicidad hepática, sobre todo en embarazadas, son las más susceptibles, e individuos con insuficiencia renal, porque disminuye mucho la eliminación del fármaco. Toxicidad renal puede generar hiperazoemia en nefrópatas. Esto ocurre porque al inhibir la síntesis proteica se genera un estado hipercatabólico y se empieza a acumular producto nitrogenado a nivel renal. Pueden generar también diabetes insípida y síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es un cuadro que incluye náuseas y vómitos, poliuria, polidipsia, proteinuria, glucosuria, aminoaciduria. ¿Sí? Es una alteración renal y ocurre principalmente cuando se consumen tetraciclinas vencidas. Manchas pardas permanentes en dientes. Recuerdan que yo les dije que se acumulaba en esmalte de dientes que todavía no salieron, ¿sí? Y esto, ¿a quién nos va a importar? En los chicos, en los nenes chiquitos. ¿Sí? Estos efectos adversos van a ser peor cuanto más chiquito es el paciente. Lo mismo ocurre con afección del crecimiento óseo. También se puede acumular en huesos desde el momento en que se encuentra a nivel uterino, ¿sí? Cuando la madre embarazada recibe tetraciclinas, esto tiene la capacidad de acumularse en los huesos del feto y va a tener implicancia posterior. Lo mismo ocurre con la hipertensión endocraniana, puede generar también hipertensión endocraniana en lactantes. También genera reacciones de hipersensibilidad, tromboflebitis en el sitio de inyección y ataxia. Por lo tanto, lo más importante que vamos a tener en cuenta en estos dos fármacos es que ambos dos, tanto las tetraciclinas como los macrolidas, son clase C en el embarazo, o sea que no se dan en embarazo. Y las tetraciclinas tampoco las vamos a dar en niños menores de 8 años. Recuerden estos últimos efectos adversos que les remarqué, ¿sí? Que va a generar alteraciones óseas, tanto en fetos como en niños, alteraciones en los dientes y son más graves cuanto más chicos son los pacientes. Muy bien, chicos, hasta acá llegamos con macrolidos y tetras. Muchas gracias. Les voy a dejar mi mail por cualquier duda que tengan. Me pueden enviar sus preguntas ahí. Les mando un saludo y nos estamos viendo.